Hola, ¿cómo están compañeros? Espero que estén súper bien. Hoy les voy a hablar del análisis y la interpretación que Foucault hizo hacia el cuadro de las Meninas. Primero hay que comenzar definiendo quién fue Foucault y presentándolo. Foucault fue un sociólogo, un psicólogo y un historiador del arte que basó la mayoría de sus trabajos y su vida a estudiar el poder y entre otras cosas más. Em, Él saca un libro que se llama Las palabras y las cosas, en donde él trata de entender cuál es nuestra conexión entre el humano, el poder, el arte y el lenguaje, principalmente. Entonces lo que dice Foucault en su libro es que el ser humano tiene una forma de proyectarse al mundo dependiendo de la época en la que uno existe y se desenvuelve. Entonces podría decirse que Foucault lo dividió en tres, o sus estudios fueron en tres épocas de la vida. Él los llama epistemas. El primero fue el epistema renacentista, que se da en el siglo XV y en donde el ser humano comienza a tener una independencia un poco más grande respecto a la iglesia. Eh, no era total, pero el ser humano podía comenzar a hacer su propio lenguaje por medio de la asociación. Lo que el ser humano se dio cuenta o pensaba en ese momento era que todo estaba conectado con todo. O sea, todo era nombrado porque tenía con relación a otra cosa. Un ejemplo que se da es el del girasol. El girasol tiene la palabra sol y representa al sol, al dios sol o al sol. Y por ende comparten algo en común y son algo en común. Esto era la visión o la forma de ver o el espíritu de la época del renacentismo. Pero luego vendría el momento clásico, el epistema clásico. En el epistema clásico, lo que sucede es que el ser humano comienza a clasificar las cosas, comienza a dividirlas por género, por especie, por familia y muchas otras cosas más. Pero algo que no hacía el epistema clásico era preguntarse sobre el clasificador. O sea, el ser humano no estaba dentro de un autoconocimiento social o cultural para ser un eje dentro del estudio. O sea, las ciencias humanas o antropológicas no existían hasta que llega la modernidad. Y en la modernidad, pues ya el ser humano puede clasificarse y estudiarse a sí mismo, ya sea por la antropología, sociología, entre otras cosas. El punto clave para ubicarnos en la obra de Velázquez es el punto medio entre el, el clásico y el moderno. Velázquez rompe, o es uno de los primeros o más famosos en romper esta barrera entre el epistema clásico y moderno. Y eso es lo que se va a analizar a continuación. Foucault comienza describiendo el cuadro a partir del orden que él considera necesario. Él no puede evitar fijarse en la mirada de Velázquez, quien notoriamente está representado también en el cuadro. Es la mirada de Velázquez lo que hace preguntarse a Foucault respecto a la virtualidad que esta obra genera, ya que los ojos están viendo directamente a lo que vendría a ser el espectador. Y al lado de Velázquez hay un lienzo enorme y que nos da las espaldas. O sea, nosotros no sabemos lo que está pintando Velázquez. Si nos ve a nosotros a los ojos en ese momento de pausa para reencuadrar la mirada, diríamos que nosotros seríamos los que estamos siendo retratados por Velázquez. Hay un juego así entre la tela, el sujeto y el objeto, quienes están intercambiando posiciones hasta el infinito. La pregunta que se hace Foucault es, ¿vemos o nos están viendo? ¿O a qué punto es nuestra relación con el cuadro? Si vemos al fondo de la habitación, podemos darnos cuenta que hay varios cuadros que están pintados y colgados alrededor de toda la pared.
Uno de ellos es la representación del castigo de Árate por haber retado a Atenea a tejer, y el otro es el castigo de Pan que Apolo le dio por haberlo retado a algo de música. Y luego vemos que abajo de los dos cuadros hay un cuadro extra, que por la técnica barroca del claro oscuro, entendemos que no es un cuadro, sino es un espejo, y que dentro del espejo hay dos figuras que van a cobrar gran importancia dentro del cuadro. ¿Quiénes son los personajes dentro de este espejo? ¿Y qué es lo que están reflejando? ¿Y cómo lo están reflejando? Esa es la cuestión que nos hace pensar esta obra. La respuesta más fácil y clara que todos los historiadores han hecho es que ellos son los reyes Felipe y su segunda esposa, Marianita. Que al parecer este cuadro o este reflejo respondería a la pregunta de qué es lo que está pintando Velázquez. Pareciese que lo que está pintando Velázquez son a los dos reyes, es un retrato de los dos reyes. Y esto nos ubicaría en la posición de que los ojos de los reyes son lo que generan el cuadro de las meninas. Lo que estaríamos viendo es a Velázquez pintando lo que está dentro del espejo. Y lo que nosotros estamos viendo como espectadores es a Velázquez pintándonos o pintando a los reyes. Pero es la composición del cuadro y la ubicación de los personajes en los encuadres lo que nos hace cuestionarnos respecto a lo que en realidad está pasando en la imagen. Ya que podemos ver a la pequeña hija de Felipe justo en la mitad del cuadro. O sea, es la niña la que divide el cuadro en dos. Y gracias a la luz que sale por la ventana o que entra por la ventana de la derecha del cuadro, es que podemos entender que ella sería la figura más importante del cuadro. Pero volviendo al claro oscuro, es donde Velázquez aprovecha la oportunidad para él mismo retratarse dentro del cuadro. Muchas personas dicen, o la historia cuenta, que Velázquez decidió ponerse dentro de la pintura para poder subir su rango dentro de la corona española. Inclusive este cuadro fue pintado dentro del castillo que se encuentra en Madrid. Entonces lo que le llama la atención a Foucault principalmente de este cuadro no es necesariamente la belleza de este cuadro. Lo que a Foucault le interesa es el lenguaje que Velázquez ha tenido que utilizar para poder representar al clasificador, a representar a esa persona que en el clásico no estaba siendo tomado en cuenta o que no era importante, ya que en ese tiempo los artistas, los pintores no eran considerados alguien pues que tuviera grandes posibilidades. Entonces, a la par, esto empujó a Velázquez a que él mismo se retratase dentro de los encuadres que solo la élite podría ocupar. Además, podemos ver que él está pintado con un traje de la corte real, cosa que para ese entonces pues los pintores no podían acceder a ese punto. Lo que Foucault también hace énfasis es que él, al ser alguien, un artista, él se vio impulsado a romper esta concepción que se tenía sobre el creador de la obra, lo que pondría a Velázquez como uno de los primeros influyentes de la modernidad, de nuestro ethos moderno. Algo más que llama la atención dentro del cuadro es que hay un sujeto justo al lado del espejo de los reyes. Este se dice que es el chaperón de la reina, pero simbólicamente ocupa el lugar del espectador original de toda la escena. Él no es la representación ni el reflejo de nada. Él él ve toda la escena, él ve todo el cuadro. Y la forma de resumir la virtualidad que existe dentro de todo este complejo proceso de analizar las meninas sería que a la izquierda vemos a Velázquez pintándonos o pintando a la reina.
Luego vemos en el medio a la reina y al rey siendo pintados, a lo que estaría realmente dentro del cuadro. Y luego al último vemos al chaperón de la reina, que sería quien está observando todo, sería el espectador real de todo este proceso de comunicación semiótica que hay dentro del cuadro. En resumen, sería el pintor, el objeto pintado y el espectador. Todos representados en una sola dimensión, pero al ser leído nos damos cuenta que conlleva todo un proceso de virtualidad y de análisis individual dentro de lo que cabe. Es la genialidad de Velázquez lo que marca un hito dentro de la historia, ya que al conseguir su posición privilegiada por medio de el arte, y él logra colocarse y posicionarse en uno de los puestos más importantes de la corona, siendo así un nuevo y resurgido creador de historia dentro de lo que cabe. Desde un filtro Foucaultiano podríamos decir que lo que hizo Velázquez fue iniciar desde un micropoder hasta un macropoder para institucionalizar una nueva forma de epistema. El análisis de la composición y puntos de fuga no es algo que llame la atención totalmente de Foucault, sino es la posibilidad de que un artista ya no tenga que representar algo ajeno a él, ya no tenga que representar el otro o hacerlo con la intención de que sea alabado y sea solo para la élite. Lo que hace Velázquez es de incluirse dentro de la obra, lo que nos hace entender cómo ha sido el proceso para que el humano genere este individualismo que nace desde la corriente moderna. Y eso sería el resumen de todo lo que Foucault habla en este pedazo de las palabras y las cosas. Muchas gracias.